En un club lleno de historias, hay una que no tiene ni olvido ni perdón. Una tarde de diciembre quedará marcada por un acto sin cordura. Porque recordar también es una forma de seguir luchando. Y en nuestra memoria aún viven los que ya no están. Ese día llegamos al estadio, era un día de muchísimo calor, diciembre. Se percibía en el accionar de la policía en la previa, cuando estábamos ingresando al estadio, y yo me acuerdo haberle dicho a uno de los chicos, hoy va a haber despelote, va a haber quilombo. Hoy quiero que nos vamos con los pies para adelante, con toda la simbología que eso representa. Pegan a los chicos. Ese loco tiene. Filmalo al enano ese. Al enano ese. Filmalo cuando le pegan para. Noté algo raro ese día y se anunciaba de que la policía, y que iba a haber problemas y que iba a haber represión contra los hinchas de Morón. En la tribuna ya avisorábamos a las afueras que la policía estaba muy agresiva, que podía haber hechos de violencia. Raro de por sí, porque uno cuando va a jugar un clásico de esa magnitud, que con visitante y todo, piensa en algo intenso, pero más que nada la policía, que estaba como con la camiseta del otro club, ¿no? Una violencia inusitada, una manera de recibirnos que no era común. Si bien los clásicos son calientes, acá ya el plus por encima de lo normal y ya se veía que había algo que no estaba bien. Deportivo Morón y Almirante Brown empataron 2-2. El Gallo sigue en la punta. Almirante Brown lamentablemente perdió la categoría. Los clásicos se viven de manera distinta, tanto dentro como fuera de la cancha. Los protagonistas dejan todo en cada jugada y sus hinchas dejan saber por qué el ascenso no es para cualquiera. La rivalidad entre Deportivo Morón y Almirante Brown existe hace años. Las asperezas entre estos clubes nacieron en las calles del corazón del oeste. Para muchos, comenzó en 1952, cuando los hinchas de Deportivo San Justo recibían a la gente del Gallo con carcasas de batería sobre la rotonda. Otros consideran que esta enemistad comenzó a partir de 1957, con partidos condimentados, y se potenció en 1984 tras el famoso cruce de hinchadas en la cancha de Argentinos Juniors. Pero sin duda alguna, el 16 de diciembre del año 2000 fue un clásico diferente, que marcó un antes y un después en esta rivalidad. Empezó todo siendo una fiesta en el encuentro entre Almirante Brown y Morón, como debe ser, con tribunas colmadas, papeles y todo el color que nos brindan los clásicos. Lamentablemente, no podemos seguir hablando de esto, porque lo que se vivió en Casanova fue una tarde llena de violencia. Y bueno, el primer tiempo ya vimos algunas provocaciones de parte de los efectivos policiales. De hecho, esas provocaciones que vino dentro de la cancha en el entretiempo generaron que algunos hinchas abrieran un pequeño boquete y eso surgió que a raíz de ese boquete que hicieron los efectivos policiales entraron del lado donde estaba la gente. Entra Vizcay, que era el ayudante de Calabria, que se acerca hacia la tribuna donde estaba Morón, la visitante, y con un alambre, con otro tipo de alambre, quiere tratar de cerrar ese boquete. Lo que es una provocación total viniendo justamente de alguien del Almirante. Podría haber ido el canchero, el utilero, cualquiera, pero no justamente el ayudante del técnico.
En lo personal tenía a mi papá y mi mamá ahí atrás del arco, donde hasta el día de hoy a veces uno se pone a hablar o ve cosas en la tele y te acordás que mi papá tapando a mi mamá. Un ánimo por parte de la policía se sentía las ganas de reprimir, y fue lo que pasó. Ante un incidente que se dio en la tribuna nuestra, no tuvieron mejor idea que disponer un operativo policial en una tribuna muy minúscula, con muchísima gente de Morón, que era inevitablemente que sucediera algo grave, y pasó. Creo que arranca el partido, pero claro, enseguida lo paran porque la gente estaba enardecida, ¿no? Estaba Medina y Córdoba, Jorge Córdoba, era uno de los utileros del club. Entonces yo le dije, Jorge, estaba justamente de la tribuna, ven y le digo, andate de acá. Le digo, agarrá a tu señora, no sé si está tu hijo por ahí, y andate. ¿Por qué? Me dice Fabián. Porque se está comentando de que la policía en cualquier momento está esperando una chispita para reprimir. Si no hubiese estado el alambrado también hubiésemos saltado a donde estaba la hinchada de Morón, porque más allá que en particular estaba mi papá, había mucha gente. Y que la policía actúe de esa manera, a lastimar o a matar, una impotencia terrible teníamos de adentro de la cancha nosotros, porque no podíamos hacer nada. En ese momento empezó el caos, corridas, gases y disparos. Los encargados de la seguridad lanzaban agua con intención de calmar los ánimos. Los jugadores del Gallo se desesperaban porque varios tenían familiares en la tribuna. No sé si hay mala predisposición, si mala paga, pero reitero, hay hinchas que se los denomina barra bravas por su condición de pelo largo, eufóricos y demás. La verdad que desconozco el motivo por el cual la policía tiene una animosidad contra el hincha de fútbol, pero en muchas canchas se da en todo el país. El inicio del complemento se demoró porque hinchas del Gallo rompieron parte del alambrado. Juan Carlos Vizcay, ayudante de campo de los locales, y unos colaboradores emparcharon como pudieron el agujero, y el segundo tiempo comenzó con una aparente tranquilidad. Fútbol mal jugado. Almirante, en su primer llegada, encontró la cabeza salvadora del inefable Daniel Bazambera, después de un muy buen centro de Sebastián Ojeda. Raúl López, en el inicio del complemento, desperdició increíblemente una gran oportunidad de empatar, pero el atento negro Luqui lo privó de festejar. Nos gustaría seguir hablando de partido, pero como ya es costumbre en nuestro país, la violencia le volvió a ganar la batalla al fútbol. Pero recuerdo ese día salir último de la cancha y ver como la policía, además de haber reprimido adentro, nos esperaba afuera para reprimir. Porque a los 9 minutos el árbitro Javier Ruiz detuvo el partido, porque hinchas de Morón se trenzaron a golpes con los pocos policías que había dentro de la Popular. Tratando de calmar varios jugadores, ¿no? El Lobo Cordone, tratando de calmar a la gente porque ahí también había familiares de ellos. Nerviosos, empiezan a tirar gas lacrimógeno, balas de goma y de plomo. Entonces ahí es cuando realmente empieza el caos. Ese caos que comienza con las corridas, amontonamientos, se pisaban entre ellos, los hinchas de Morón no sabían para correr porque había gases de un lado, balas de goma en el otro, y bueno, todo mezclado, gas pimienta, qué sé yo, todo lo que suele pasar cuando hay este tipo de enfrentamiento con la policía. Sabía que estaban mis papás y ver que empezaba a correr la gente de Morón, los policías, los ruidos a tiro. La verdad que creo que he pasado algunas cosas como futbolista, pero no tan mala o tan violenta como esa, ¿no? Porque hasta que viene una persona de ellos, me toca el hombro y me dice, me invita a retirarme de la cancha porque dice que yo lo estaba perjudicando a ellos. Y yo le dije que no estaba perjudicando, estaba poniendo la realidad de lo que estaba pasando. Me voy para el vestuario, Almirante, ahí veo también otro caos, que era el del M, directamente va hacia el vestuario,
y le dice que ningún jugador de Morón se bañe, que saquen sus pertenencias, porque temía por la vida de ellos, porque temía de que abrieran la puerta y los hicieran entrar a la barra adentro del vestuario, a robarle el coche y a pegarle a los jugadores. Sí, o sea, en un momento nosotros nos estábamos yendo para poder retirarnos de la cancha y ver qué pasaba con nuestra gente, con nuestra familia. Y cuando estábamos por subir al micro, a mí un compañero me dice, teneme el bolso. Yo miro y se vienen todos. ¿Cuánta gente? ¿Vos cuánto pensás que había? No sé. Ponele, nosotros éramos 20 del plantel y había... 20 como mucho, con utilero y todo. Y se nos venían, no sé, 100 hinchas. Más o menos. Que había atrás del codo, ¿no? Ahí estaban los micros. Con esos micros se volvían los jugadores de Deportivo Morón. El micro del año. Mirá el padre de Perata, el padre de Sebastián Perata. Con la policía peleando. Peleando con la policía, el Lobo Cordone que se la rebancó. Estaba en muleta el Lobo Cordone en esa época. Sí. Estaba lesionado de la rodilla. Fíjate, ahí van a seguir las peleas, Ahí está Jorgito Ruiz saltando, defendiendo a los jugadores de Morón. Yo voy atrás de ellos y en un momento dado, justamente, abren. No era un candado, sino un gancho, esa parte de una de las tribunas populares que tiene Almirante, abre ese gancho y entra toda la banda, la barra de Almirante. Nosotros en el plantel, la parte nuestra que se arma ese lío ahí atrás, nosotros damos por hecho que alguien les abrió la puerta, que alguien les abrió la reja para que nos vengan a apretar. Sí, que ningún jugador tampoco, más que algún golpe, algún corte, no pasó más que eso, porque también pudo haber pasado una tragedia en esa cancha ahí atrás. Hasta Miguel el utilero. Sí, a Miguel creo que cayó rodando y vino uno de frente, le pegó una patada y le rompió la nariz. En eso que se tropieza, le pegan un piedrazo y para rematarlo, uno de los barras de Almirante venía con una cadena inmensa a pegarle y rematarlo en el piso. Y no sucedió eso porque el médico de Almirante Brown de ese momento había estado también en Deportivo Morón, creo que en las inferiores, ¿no? Entonces le pega un grito a ese hincha y hace que ese se detenga. Ese es el utilero, no le hagas nada. Sí, pero quiero toda la ropa esa. Y ya la ropa, lógico, como trofeo. Y no le termina, por el grito del doctor, no le termina de pegar a Medina en el piso, ¿no? Y los jugadores no le quedó otra que hacerle frente. Ningún jugador se quedó de brazo cruzado. Pasa que también es como te decía antes, nosotros no tuvimos casi acceso a la parte de la hinchada, ¿no? Nosotros estábamos con todo el quilombo ahí atrás en la cancha esa auxiliar y lo otro fue contra el paredón ese, contra el paredón. De acceso a la cancha a la parte de afuera. Además, había gente herida que ante la ausencia de una ambulancia eran socorridos por otros hinchas. El saldo, lamentable. Un joven de 17 años de nombre Mariano Guaraz murió a causa de un disparo de bala que supuestamente salió de un arma policial. No había manera de caminar, no había manera de nada. Obviamente empezaron los empujones y bastó 3, 4 empujones para que la policía empezara a disparar de la nada. Recuerdo ese 16 de diciembre, fue muy triste luego enterarse de que Mariano había fallecido y de que había otros amigos hinchas que estaban en la misma situación o estaban heridos. O sea, del arco para acá, arriba de todo. Y porque ya no había manera de ir para aquel lado. Y de ahí es donde yo bajo. Que aparentemente, y es lo que demuestra la pericia y lo que determina la justicia, Mariano estaba al lado mío, porque de hecho el mismo disparo que me impacta a mí es el mismo disparo que impacta a Mariano, porque son 8 perdigones. 6 me dan a mí y 2 le dan a Mariano. Y es cuando recibe heridas Pochu, ¿no?
que iba ahí con su amigo Adrián Noriega, el cual fue el que realmente le termina salvando la vida porque lo cargan a una camioneta y se lo llevan. Y Mariano, entre esos, recibe una balacera mortal. Mortal, porque automáticamente esos 2 balazos perdió su vida instantáneamente. Y la verdad que fue un hecho lamentable, un asesinato a sangre fría, porque no daba el motivo, ni la razón, ni las circunstancias para que reaccionara de esa forma. Y cuando empezaron los disparos, bajé por la parte de atrás de la tribuna, que era una estructura tubular, y cuando bajé, empezamos a correr para la puerta y ahí siento un empujón. Y cuando me levanté me vi que tenía en el brazo sangre, estaba con una remera blanca. Y pensé que era una bala de goma. Y yo tenía una remera blanca, me acuerdo. Y empecé a ver la remera cada vez más roja, con sangre por todos lados. Lo veo caer a José Luis y con otro muchacho, con José Luis Garrido, levantamos al nene, lo llevamos a un lugar donde era un baño, donde había agua. Nosotros lo veíamos pálido, pero no veíamos rastro de sangre. Y cuando lo dimos vuelta tenía un pequeño agujero acá, un hilito de sangre. Y ahí los agarraron otros muchachos que no recuerdo quiénes eran y se los llevaron afuera del estadio. Me parecía raro porque solamente me veía el brazo. Intenté salir y no se podía salir y medio como que me vieron la cara y el cuerpo y me ayudaron a salir y bueno, afuera es otra historia, que me tiraron en la calle, me tiraban agua en la cabeza, los policías apuntaban hacia adentro, no dejaban salir a nadie, era todo corridas, todo era un caos, todo era imposible, hasta que dejaron salir a la gente. Mis amigos con los que yo estaba me auxiliaron, me llevaron junto a una mujer de la policía, me tiraron en la caja de una camioneta de la policía y me llevaron hasta el hospital parisiano. Lo agarramos de la mano, de los brazos, de los pies, lo trasladamos cerca de 300 metros y bueno, allí lo dejamos a nuestro amigo, a José Luis, en manos de los médicos que lo recibieron rápidamente, la guardia del hospital parisiano. Aparentemente, según lo que determina la pericia, cuando vinimos a hacer la pericia, el policía, que no estaba afectado al operativo, empezó a disparar y cuando me dispara a mí, me dispara entre los tablones. Sí, que después vimos las imágenes en la tele que pasaban, muy explícitas, ¿no? No sé si ustedes la vieron. Sí, ahí se veían cosas como que nosotros ni vimos, estando ahí pegado al alambrado y los policías del otro lado. Lamentablemente, nos íbamos enterando del deceso de Mariano. Entonces Jorge me dice, Fabi, tenemos que hacer esas fotos que sacaste y las tenemos que ir a revelar ya. Y hicimos 2 copias, de los cuales me dijo que las iba a llevar al AFA y eso fue lo que hizo. Y que los negativos se los dejara a él porque es lógico, para comprobar de que esas fotos eran realmente verídicas de lo que había acontecido. Ese día terminó muy tarde la jornada, ¿no? Ahí en ese Plaza Oeste. Ya nos enterábamos, sí, confirmado el deceso de Mariano y por supuesto de Jochu, que estaba en estado crítico, que lo tenían que operar de urgencia en el Paro 100. Fue muy triste luego enterarse de que Mariano había fallecido y de que había otros amigos hinchas que estaban en la misma situación o estaban heridos. Uno de nuestros chicos, porque podía haber sido mi hermano, que también estaba en la cancha, podía haber sido mi hijo, podía haber sido mi padre, podría haber sido cualquiera. Entonces uno lo sufre bastante. La verdad que no se lo deseo a nadie. Y quedó marcado. Acá fue la primera vez que sucedió un hecho tan grave y obviamente que en ese momento, como decía José, en el instante no se dio la noticia, pero
estar acá, vivir una situación así, por más que sea un clásico rival, no se le desea a ninguno. Y bueno, con transcurrir de los días y enterarnos de la noticia, para nosotros nos quedó marcado porque, como les decía, fue la primera vez que en nuestro estadio ocurrió algo tan grave y que se recuerde también por eso, más allá de que a nosotros nos genere una tristeza, obviamente que hay que ponerse en el lugar de la familia de Mariano y bueno, tratar de buscarle un poco de la comprensión para ellos que no lo van a tener más. Yo no culpo a todos los policías ese día, pero ese hombre fue a su casa, se trajo sus municiones que eran de plomo, lo puso en una escopeta y mató a una persona e hirió a 2 más. Y podía haber matado a muchos más ese día. Entonces, yo no culpo a todos los policías de ese día, de ese operativo, pero hay gente que lamentablemente o no está capacitada o no se capacita bien, pero sí, creo que la responsabilidad máxima tiene que venir de arriba. No, pero habrá recibido algo mínimo a comparación de lo que pasó. Sí, no. Como pasa en todos lados que se tapa. Claro, no hay nada que... En vez de dejar un ejemplo de por vida, una sanción de por vida, como pasó en esta familia, que hoy no lo tiene más Mariano, quedó, como decían, en un 2x1 que ya está por la calle tranquilamente. Los hinchas de Morón nos autoconvocamos, hicimos movilizaciones reclamando y exigiendo justicia, que finalmente con el paso del tiempo la justicia hizo pagar al autor responsable del crimen de Mariano, y también tomamos la decisión de no concurrir a las canchas de visitante por un tiempo largo. Los hinchas de Morón tomamos esta medida que bueno, fue extendida durante el tiempo. La cuestión es que enseguida se empezó a hacer un reclamo a la AFA por la vida de Mariano y se empezaron a hacer marchas. Dejaron en la historia, lamentablemente, el deceso de Mariano, que fue muy triste, y como vuelvo a reiterar, uno de los días más tristes para el hincha de Morón. Es una pasión inexplicable ir a la cancha. Pero lo que me cuesta mucho, me costó y me cuesta siempre es con los disparos. Cuando escucho un disparo me paralizo. A partir de ese momento como que escucho disparos cerca y me paralizo. Creo que hay gente que sí tiene muchas más ganas de decirle que yo, mis viejos, la familia de Mariano Huaraz, creo que tienen un montón de cosas para decirle. La condena fue leve, siempre la condena es leve cuando se trata de reparar una vida. No hay condena justa para reparar una muerte. Mariano Huaraz fue asesinado por Alfredo Silva, cabo primero de la policía bonaerense, aquel fatídico día en Isidro Casanova, donde el fútbol dejó de ser un juego y se volvió una herida. Hasta el día de hoy, los hinchas de Morón aún no lo olvidan, porque fue uno más de ellos en las tribunas y mientras lo recuerden, no van a poder borrar lo que pasó. Que no, yo me enteré cuando fui llegando, cuando venía caminando por la calle Solari, a la altura de Abuelo, venía para mi casa y cada vez que me iba acercando iba viendo mucho más gente en mi vereda y gente frente a la vereda mía y sobre la calle. Y fue una cosa que no entendía nada, iba llegando y no sé, viste, esas cosas que en ningún momento se me cruzó en la cabeza nada, pero nada de nada. Ya pienso también que puede ser que me bloqueé de ver una cantidad de gente que no, a las cuales eran gente conocida, pero en ese momento no. Sí, tuvo una invasión en mi casa, era una invasión de gente.
tampoco nunca me detuve el por qué, porque ya eran demasiadas cosas para mi cabeza. Me importaba el por qué le había pasado eso, por qué estuvo ahí, por qué. Porque, mira, me enojaba más con Dios que con él, con la persona misma, ¿viste? ¿Por qué no lo ayudó? ¿Por qué no le dio una oportunidad? Era una persona que abría la puerta para entrar donde es mi casa, cocina, comedor, y decía, ay, ma, qué lindo es abrir la puerta y verte. Muy amiguero, era de estar siempre tipo comunidad. A él le gustaba estar con sus amigos, los quería, los respetaba mucho, los cuidaba, se cuidaban entre sí los amigos. Pintaba en la pared todo lo que era de viejas locas. Para él el grupo que lo puso, como quien dice que le dio mucho valor en la vida de él, fue Viejas Locas. Le gustaba dibujar. Él en su pieza tiene un mural pintado. Era así. Pintaba en la pared todo lo que era de Viejas Locas. Fue un proceso muy largo. Después de 2 años, volver a enfrentar una cosa así. Siempre me dio la espalda. No, la cara de él no la recuerdo. Y yo pienso que, quiero creer, ¿no? Él tampoco tendrá mucha paz. Porque después me enteré que tenía 2 o 3 hijos. Yo nunca estuve presente en ningún canto de ellos, ¿no? Pero más allá de él y otras personas que me han dicho, quieras o no, ¿sabes qué? A Mariano le cantan, tienen una canción, que lo nombran cada tanto en unos partidos. Hasta no hace muchos años me llevaban una bandera, me dijo. Y hubo un tiempo que yo me puse muy obsesiva con eso. Tan ahí en la cancha y ver alguna foto, al ver alguna bandera o qué hacía. Era la curiosidad esa. Nunca me metí en YouTube como me dijeron. Entrá en tal página que vas a poder ver un montón de cosas de ese momento. No quise. A pesar de los 25 años todavía extraño. Todos los lugares de mi casa hay algo de él. Que no los toqué. Mi casa se detuvo ahí en el año 2000, quedó estancada. Lo mismo que me pasa cuando viene esta fecha. Lo mismo. Porque esta es la fecha que partió. Y allá son los años que pude haber cumplido. Así que cuando supe que habían hecho ese mural, fue una emoción muy grande. Más allá de que tenga que ser así, ¿viste? Haber perdido la vida de él para que le haga una cosa así, pero bueno, fue muy rápida su vida. Y bueno, a donde pasó él dejó algo, y algo muy lindo. Una persona que fue muy querida, muy sentida. Ya te digo, era un muy buen ser humano. No tenía maldad para nada.